Muy buenas tardes. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria que corresponde al día de hoy, 23 de agosto del 2017, solicito al secretario ejecutivo se sirva pasar lista de asistencia y verificación de quórum. Con mucho gusto, comisionado presidente. Señoras comisionadas, buenas tardes. Buenas tardes. Como lo instruye el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias. Pido a los presentes ponernos de pie. Al existir el quórum y siendo las 14 horas con 7 minutos del día de hoy, 23 de agosto del año 2017, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día. Con su venia, comisionado presidente, el orden del día preparado para esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de agosto del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión DPD, diagonal 001, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Tribunal Superior de Justicia. Recurso de revisión DAI, diagonal 1033, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1042, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centla, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1048, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos. Recurso de revisión DAI, diagonal 1054, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1060, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1090, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1102, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Y por último, el recurso de revisión DAI, diagonal 1108, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Gracias. De nada. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Recurso de revisión DAI, diagonal 1073, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jonuta, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1076, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1079, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión DAI, diagonal 1088, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso de revisión DAI, diagonal 1112, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1115, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1124, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y por último, el recurso de revisión DAI, diagonal 1142, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado. Un momento, por favor, tiene el uso de la palabra. Para moción. pedir al registro de la Secretaría Ejecutiva que por un mayor estudio retiro el recurso de revisión DAI 1088, diagonal 2017, ponencia 2, en contra del ITAIP. Ok, tomo nota. El punto número 7 es proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión DAI, diagonal 1077, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. Recurso de revisión DAI, diagonal 1080, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.
Recurso de revisión DAI, diagonal 1086, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso de revisión DAI, diagonal 1095, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1101, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Nacajuca, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1110, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1113, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1116, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Y por último, el recurso de revisión DAI, diagonal 1146, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. Como punto número 8 tenemos asuntos generales y como punto número 9, clausura la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias. Le solicito, secretario ejecutivo, que sean retirados del orden del día los recursos de revisión número RR, diagonal DAI, diagonal 1077, diagonal 2017 de la ponencia 3 y el recurso de revisión DAI 1080, diagonal 2017 de la ponencia 3, que está a mi cargo para un mayor análisis de los mismos. Y dicho lo anterior, le solicito someta usted a consideración de este órgano colegiado el orden del día propuesto con la adecuación que se han planteado. Mucho gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este Pleno el orden del día propuesto para esta sesión con las observaciones y retiros correspondientes que han sido debidamente enunciados. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando o levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, el cuarto del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de sesión ordinaria celebrada el día 16 de agosto del año 2017, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este Pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa de su lectura y con ello la aprobación del acta que se señala, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta referida. Con su venia, comisionado presidente. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referido por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando o levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y con ello el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de agosto del año en curso con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al punto quinto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para que realice las propuestas de resolución correspondientes. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Leida. Buenas tardes, comisionada Tere. Buenas tardes a todos los asistentes. Gracias por estar con nosotros, a los medios de comunicación. Les presento al Pleno 9 proyectos de resolución de igual número de recursos de revisión que en su momento fueron turnados a sus oficinas y después de haber escuchado sus comentarios y opiniones sobre ellos, les presento el proyecto final de cada uno de ellos. El primer recurso es un recurso que se inició bajo el procedimiento de acceso a datos personales. Por esa razón es el recurso de revisión DPD, diagonal 001, diagonal 2017. Así fue registrado ante el libro de gobiernos que se lleva en este instituto y fue iniciado con motivo del recurso de revisión interpuesto por una persona de la cual omito precisamente su nombre al tratarse de información confidencial y no tener la autorización de la titular para poder darlo a conocer. Esta persona presentó una solicitud de derechos ARCO, ante el Tribunal Superior de Justicia, en la que requirió lo siguiente: copia certificada de los siguientes expedientes. Expediente 189, diagonal 2012, relativo al juicio ordinario civil de nulidad absoluta de juicio concluido por fraude procesal, promovido por, y no doy en este momento a conocer los nombres de las partes de este asunto. Y del expediente 1144, diagonal 2013,
referente al juicio ordinario civil de nulidad de acta de nacimiento promovido por, en contra de, igual, datos personales que no es factible dar a conocer. Bien, les decía, la persona solicitante presentó esta petición a través de una solicitud de derechos ARCO. Para tal fin, señaló que adjuntaba su credencial de lector ante la Unidad de Transparencia del Poder Judicial. La Unidad de Transparencia admitió a trámite esta petición sin hacer pronunciamiento alguno si se trataba precisamente de un procedimiento de derecho de acceso a la información, de protección de datos personales, y procedió a girar oficios a las áreas que podrían tener la información. Así tenemos que remitió un primer oficio a la Dirección de Informática y Estadística del propio sujeto obligado, quien precisó que esos números de expedientes donde se encontraban resguardados, en el juzgado segundo y en el tercero familiar. Acto seguido, la Unidad de Transparencia giró oficios a esos juzgados a efectos de pedir la información relacionada precisamente con el interés informativo de la persona requerente de información, y en el juzgado segundo familiar señalaron que ese expediente se encontraba en revisión mediante un juicio de amparo que una de las partes promovió en contra de una resolución dictada precisamente de ese expediente. Por lo tanto, se encontraba en el vecino estado de Veracruz por la jurisdicción del asunto y pues se encontraba en trámite. Pero que además abundó la juez segundo familiar de que la persona que requería información no formaba parte de ese expediente. El juez tercero familiar se pronunció en el sentido que dicho expediente fue acumulado precisamente al primero, el 189-2012, uno de los dos expedientes pedidos, y fue acumulado con tal determinada fecha y por lo tanto no se encontraba en posesión de dicho juzgado. Con base en estas dos respuestas, la Unidad de Transparencia emitió un acuerdo de negación de información, dándole tratamiento a la solicitud como si fuera un procedimiento de acceso a información pública. Entonces aquí tenemos una variación. Inició como una solicitud de acceso a datos personales, sin embargo, la respuesta otorgada fue como un acuerdo de acceso a información pública, en donde le hizo saber a la persona interesada que no formaba parte del expediente y que además, y que por esa razón no era factible proporcionarle la misma. Evidentemente, la persona interesada se inconformó ante esta determinación, emitió una serie de alegatos tendentes a señalar que en ningún momento el sujeto obligado precisó que se tratara de información confidencial o de información clasificada como reservada, que no hubo un pronunciamiento formal de la autoridad, entre otras cuestiones. Se inicia de manera escrita este recurso, presenta su inconformidad ante el Tribunal Superior de Justicia, nos hacen llegar aquí al instituto. Evidentemente, en el oficio mediante el cual remiten esta inconformidad, se señala que se trata de una solicitud de acceso a datos personales y en ese tenor el oficial de parte de nuestro instituto la admite precisamente en atención al pedimento de la Unidad de Transparencia. Analizamos el asunto. Durante la sustanciación del recurso de revisión, la parte inconforme nos hace llegar una serie de pruebas documentales, copias simples, por cierto, de sentencias de un juicio distinto a los requeridos, con la cual pretende acreditar un interés jurídico. Señala que ese juicio está vinculado con los expedientes que cita en su solicitud preliminar. El sujeto obligado ratifica su actuación, nos anexa copia de todo lo actuado en el expediente. Y visto así, procedimos a analizar el asunto. En primer lugar, como decíamos, hay una imprecisión, una falta de pronunciamiento por parte del sujeto obligado. Se inicia la petición con base en el procedimiento de acceso a datos personales. Sin embargo, como podemos advertir, no se trata de una solicitud de acceso a datos personales. ¿Cuándo procede una solicitud de acceso a datos personales? Cuando la información que uno va a tener quiera llegarse es información personal del requirente, de la persona interesada. Yo no puedo pedir información de la comisionada Leida a través de un acceso a datos personales si yo no soy la comisionada Leida, a menos que yo tenga la autorización de la comisionada Leida, me haya dado la representación legal, yo puedo tener acceso a la información personal de ella, su expediente personal. Yo no puedo venir al instituto y decir quiero copia completa del expediente personal de la comisionada Leida. No se trata
la quiero completa, es información confidencial. Caso contrario es que yo diga, quiero versión pública del expediente personal de la comisionada Adelaida y se analizará qué datos son factibles de proporcionar que estén contenidos en el expediente personal. No me lo pueden dar lisa y llana. En este caso era evidente que no se trataba de una información personal, lo requerido por la persona interesada, sino se trataba de información pública. Un expediente, todos podemos, inclusive, esta información está relacionada con una obligación de transparencia común que se establece el imperativo de publicar aquellas sentencias dictadas siempre y cuando ya hubieran causado estado o ejecutoria. ¿Y qué quiere decir esto? Que estén concluidas, que no emitan recurso alguno y que ya sea una sentencia firme, que no sea factible de ser modificada. Cuando una sentencia tenga esta calidad de ser ejecutoriada, es factible proporcionarla en versión pública, es decir, testando los datos de las personas que estén incluidas o que hubieran formado parte del asunto determinado. Evidentemente que este testado es a través de la operación que nosotros denominamos versión pública y es resultado del producto del proceso de una clasificación de la información ante el sujeto obligado. En el caso no pasó nada de esto. No hubo un pronunciamiento del comité. La unidad de transparencia de manera unilateral determinó que al no ser parte la persona requiriente de información, no era factible proporcionarle la misma, lo cual no fue correcto. Toda vez que el procedimiento, si está atendiéndola bajo el principio del procedimiento de acceso a la información pública, lo correcto hubiera sido que si se encontraba pendiente de resolver un juicio de amparo, debió haber elaborado un acuerdo de reserva. De hecho, hay una causal expresa para ello, contenida en el artículo 121 de nuestra Ley de Transparencia. Haber convocado al comité, el comité hubiera sesionado y hubiera confirmado, modificado, revocado la determinación de clasificación de información y hubiera instruido al sujeto, a la unidad de transparencia, a emitir el acuerdo que en derecho correspondía. Es decir, si procedía la inversión pública o no procedía. Evidentemente, hubiera restringido totalmente la información porque todavía se encuentra pendiente de resolver un juicio de amparo. Hubiera sido una negativa total. Sin embargo, no hubo nada de esto en este procedimiento. Tampoco hubo pronunciamiento de la autoridad del por qué no siguió el procedimiento de acceso a datos personales, sino adoptó el procedimiento de acceso a la información pública. Y eso sí le correspondía a la unidad de transparencia decidir bajo qué procedimiento iba a darle trámite a la solicitud de información. Vistas así las cosas, es evidente que en este asunto se revoca la actuación del sujeto obligado y en el proyecto se le hace saber las directrices que deberá observar para atender de manera correcta este pedimento informativo. En el recurso 1033-2017, interpuesto por quien dijo llamarse Salvador Hernández en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco, requirió conocer qué donaciones en dinero y en especie ha recibido el ayuntamiento de 2012 a la fecha, así como los conceptos de donación y quiénes fueron los donantes respectivamente. Bien, el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad a través de la unidad de transparencia en el que le hizo saber al particular que la información requerida se encontraba contenida en el portal de transparencia del propio sujeto obligado. Para tal fin, le proporcionó una dirección electrónica a la que podía acceder y obtener la información de su interés. El particular se inconforma porque considera que la información que le dieron no corresponde con lo solicitado. Procedimos a analizar el asunto a la luz del agravio formulado por el particular y advertimos que efectivamente el sujeto obligado le proporcionó una dirección electrónica para poder acceder a la información, misma que la ponencia en mi cargo tuvo bien a revisar a través del portal de transparencia y encontramos que existe una serie de actas que se encuentran publicadas en el portal de transparencia, entre las que destacan 2 donaciones en el año 2016. Sin embargo, de 2012, que fue la fecha, de 2012 a 2015, no existe pronunciamiento alguno de la autoridad. Es decir, no señaló si en esos años recibió o no recibió donaciones. Puede ser el caso de que no hubiera recibido donaciones, pero es necesario que se pronuncie. Y hemos dicho en varias ocasiones en este pleno que no basta con que el sujeto obligado no diga nada respecto de determinado requerimiento, porque no se considera que es una negativa ficta. Es decir, por el hecho de que yo no me pronuncie quiere decir que no lo tengo, no es así.
El hecho de que no me pronuncie significa que hay una omisión de dar respuesta al pedimento del particular. Y en ese tenor, el sujeto obligado debió haberse pronunciado expresamente qué pasó durante los años 2012 al 2015, recibió o no recibió donación. Y al no haberlo hecho, es evidente que se modifica la actuación del sujeto obligado. En el recurso 1042-2017, quien dijo llamarse Centro de Estudios Socioeconómicos de Tabasco, le pidió al Ayuntamiento de Centla copia de la o las facturas de los regalos que se adquirieron para entregar en los festejos del Día de las Madres. En otros datos proporcionados abundó. Por motivo de los festejos del Día de las Madres 2017, el Ayuntamiento entregó obsequios mediante rifas en un evento celebrado en el Parque Central. Solicito conocer las facturas en las cuales se pagaron dichos regalos. La Unidad de Transparencia de este ente público emitió un acuerdo de disponibilidad al que le adjuntó 2 facturas en los que se puede advertir una serie de artículos que fueron adquiridos precisamente para celebrar este día, el Día de las Madres, en esa municipalidad. Esas facturas son legibles, descargables, permiten reproducirlas, imprimirlas, no tienen ningún vicio que afecte la lectura de la información y por lo tanto se considera que es información apta y suficiente para poder atender ese requerimiento. Sin embargo, en su agravio, el particular señaló que en el evento del Día de las Madres se regalaron motocicletas y de ello no anexan las facturas. Con base en este alegato, volvimos a revisar las facturas y evidentemente de las 2 que nos fueron proporcionadas, que le fueron proporcionadas al particular, no se advierte alguna precisamente que revele la compra de una motocicleta. Se habla de microondas, licuadoras, hornos convencionales, ventilador, entre otros enseres domésticos, pero no hay alguna de ella. Para esto, en su alegato, el particular anexó una impresión de pantalla tomada de la página de una red social denominada Facebook, que es conocida por todos, precisamente del perfil de la presidenta municipal. Analizamos esta prueba documental proporcionada, esta imagen proporcionada por el particular, y nos dimos a la tarea precisamente de buscar la cuenta de Facebook de la presidenta municipal. En primer lugar, como todos sabemos, esta cuenta es una red social que dentro de sus políticas de privacidad se señala que es una red social pública, en la que no se requiere obtener una contraseña para que alguno de nosotros pueda advertir la información que cada uno de nosotros decide publicar. Entramos a una cuenta de Facebook, podemos poner el nombre de cualquier persona y si aparece, si tiene cuenta y no tiene un límite para divulgar su información, cualquiera de nosotros puede observar lo que esa persona publique en esta red social. Advertimos que efectivamente aparece esta cuenta de Facebook a nombre de la presidenta municipal y también nos dimos cuenta que la utiliza como un mecanismo de difusión de actividades públicas, porque aparecen una serie de actividades realizadas con motivo de su gestión al frente de la presidencia municipal. Buscamos la fecha del evento y efectivamente encontramos imágenes en donde se sorteó una motocicleta. Este es un hecho público y notorio que podemos utilizar para resolver este asunto. Y en base a ello es evidente que le asiste la razón al particular de que la información proporcionada por el sujeto obligado está incompleta. Es necesario que el sujeto obligado se pronuncie sobre este hecho público y notorio de que se rifó una motocicleta, porque la imagen que aparece, inclusive para mejor proveerlas, insertamos en el proyecto y efectivamente aparece una motocicleta. Y en el pie de página de la misma fotografía aparece que se rifó, entre otras cosas, una motocicleta. Entonces, en ese tenor, es evidente que se modifica la actuación de este sujeto obligado para que se pronuncie sobre este hecho público y notorio. Cabe destacar que es un asunto que sí es llamativo, ¿no? Porque estamos utilizando como una prueba para resolver un asunto una imagen obtenida de una página de una red social. Para
Esto no implica vulneración alguna al derecho de la intimidad o la privacidad de las personas. Inclusive sustentamos esta determinación de atraerla como una prueba en este asunto, un criterio de una tesis aislada de un tribunal colegiado cuyo rubro es el siguiente. Prueba ilícita. No la constituye la obtención de la impresión fotográfica del perfil del imputado en una red social, entre paréntesis, Facebook, en cuyas políticas de privacidad se establece que aquella es pública. La aplicamos por analogía y efectivamente constatamos que esa política de privacidad de Facebook implica que es pública la información allí contenida. Esto permite utilizarla libremente sin afectar derechos a la intimidad o la privacidad que tenemos todos como personas. Bueno, ya dije el resultado, ¿verdad? Sí. Se modifica, así es. En el recurso 1048-2017, quien dijo llamarse Francisco Hernández Hernández, requirió a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos lo siguiente. De hecho, son dos asuntos similares, los voy a decir de manera conjunta. Es el recurso 1048-2017, va en contra de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, y la 1102 va en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. En ambos sujetos obligados, el mismo solicitante requirió la misma información. Copia en versión electrónica del contrato de largo en el que se establecen los derechos y obligaciones de la APP para el aprovechamiento del inmueble Plaza de Toros Villahermosa. La misma pregunta para ambos sujetos obligados. En el primer recurso, que es el 1048, en contra de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, el titular de la Unidad de Transparencia emitió un acuerdo de incompetencia, precisando no tener facultad alguna para poseer la información requerida por el particular. Esta determinación fue aprobada mediante sesión ordinaria del Comité de Transparencia del propio sujeto obligado, quien de manera clara y específica señaló que no le compete tener esta información acorde a la disposición contenida en el artículo 88 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas del Estado de Tabasco, mismo que transcribió y que señala en la parte correspondiente: para el caso de las dependencias, el contrato deberá ser suscrito por la Secretaría de Administración y por el titular de la dependencia convocante o su equivalente en el caso de los municipios. Además, precisó que en todo caso también pudiera poseer esta información la Secretaría de Planeación y Finanzas. Esta determinación de incompetencia emitida por la Coordinación General de Asuntos Jurídicos es ajustada a derecho. Efectivamente, tal como lo argumentó el Comité de Transparencia, analizamos esta ley de asociación pública y privada, y sí tiene intervención en la Coordinación General de Asuntos Jurídicos como integrante del Comité Estatal de Evaluación. Sin embargo, entre las facultades que fueron conferidas a este comité estatal no se encuentra la relativa a ver lo concerniente a la celebración de contratos. Tiene la facultad de coadyuvar, de opinar, de ver lo relativo a los proyectos que se pudieran presentar para el Estado de Tabasco. Sin embargo, dentro de las disposiciones legales se encuentra una muy clara, que le corresponde a la dependencia convocante suscribir el contrato que en su momento se pudiera celebrar con motivo de un proyecto APP. Entonces, por lo tanto, se confirma la actuación de la Coordinación de Asuntos Jurídicos. En cuanto a Secretaría de Planeación y Finanzas, de manera directa, la Unidad de Transparencia emitió un acuerdo de disponibilidad, señalando que no existe la información, por lo tanto, es disponibilidad cero. Durante la sustanciación del recurso de revisión, nuevamente emitió un acuerdo complementario en donde señala que dentro de sus facultades no se encuentra la de poseer la información requerida. Analizamos este asunto conforme a la luz de la Ley de las Asociaciones Público-Privadas y advertimos que, a diferencia de la Coordinación Jurídica, sí tiene competencia para conocerlo. De hecho, la ley señala que la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Secretaría de Contraloría tienen intervención para la instrumentación de esta ley. Es evidente que existe el artículo 88, que es muy claro, que es el que les comenté hace un momento, que señala con precisión que la Secretaría de Administración y la dependencia convocante son las que van a suscribir los contratos. Sin embargo, también se detectó que hay un artículo que establece que la Secretaría de Planeación y Finanzas deberá rendir un informe trimestral con motivo de los gastos erogados derivados precisamente de proyectos de la APP.
Ello nos permite presumir que puede poseer la información. Por lo tanto, se revoca la incompetencia para efecto de que admita trámite esta determinación de la Secretaría de Planeación. Para que admita trámite la solicitud, realice la búsqueda. Puede ser el caso que a la fecha no se haya suscrito contrato alguno y por esa razón no tenga la información, pero deberá realizar un pronunciamiento al respecto. Los recursos 1054-2017 y 1060, igual 2017, fueron interpuestos ambos por Pablo Hernández en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Esta solicitud es una solicitud que hemos resuelto las 3 ponencias en sesiones anteriores, Manuel, Leida, y son aquellas órdenes de pago del 2 de enero del año en curso a la fecha de la solicitud de SAPAM, así le llaman las siglas SAPAM. Dichos gastos deben de ir relacionados con los estados de cuenta bancarios y la ejecución del presupuesto. En el caso del recurso 1060, lo mismo, nada más que de la Dirección de Atención a la Mujer. En ambos casos, el sujeto obligado realizó la misma actuación. Es decir, en una primera instancia, hace un acuerdo de disponibilidad en el cual adjunta una relación de las órdenes de pago. El particular se inconforma porque considera que no pidió relación, pidió los documentos, las órdenes de pago como tal. Durante la substanciación del recurso de revisión, el sujeto obligado en ambos casos emite acuerdos complementarios en donde ya remite las órdenes de pago. Con base en esta nueva actuación procedimos a analizarlas a la luz del requerimiento del particular y encontramos varios detalles que no nos permiten confirmar la actuación del sujeto obligado. En ambos asuntos, advertimos que en la primera respuesta el sujeto obligado, cuando manda la relación de órdenes de pago, nos manda un determinado número de órdenes de pago, pero al momento de mandar los documentos ya no coincide. Es decir, en el caso del recurso 1054, señaló que en el mes de enero hubieron 74 órdenes de pago. Sin embargo, en la segunda respuesta, donde ya remite el documento como tal, señala que fueron 34 órdenes de pago. Pues hay una diferencia. Es necesario que el sujeto obligado se pronuncie por qué existe esta inconsistencia. Pudo haber sido una equivocación al momento de relacionarlo, no correspondía a ese mes, pero hay que clarificarlo, hay que pronunciarse, hay que decirlo. Y además, en ambos casos advertimos que también el sujeto obligado se excedió en dar información, porque entregó información que no le solicitaron. Por ejemplo, tenemos que en este mismo recurso, en el 1054, entregó 100 órdenes de pago del ejercicio fiscal 2016, cuando le pidieron de 2017. Hay 14 órdenes de pago del mes de junio y tampoco le pidieron porque fue hasta el mes de mayo. Es decir, es necesario que los titulares de las unidades analicen, comprendan, lo hemos dicho en varias ocasiones, cuál es el pedimento de información, que se comprenda qué es lo que quiere el particular, y si no tenemos certeza de qué es lo que pide, pues es válida la prevención y decirle al particular, explícame qué es lo que deseas. Pero al no hacerlo, hace que se entregue información que ni le están pidiendo a los sujetos obligados. En el recurso 1090, quien dijo llamarse Rogelio Sánchez Torres, le solicitó a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco lo siguiente: sean tan amables en este derecho a la información, requiero los recibos de pago firmados por el profesor Óscar Rebolledo Herrera, de la Escuela de Derecho, División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, del periodo del mes de enero al mes de mayo de 2017. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad mediante el cual le hizo el conocimiento al particular que anexaba un oficio signado por el director de Recursos Humanos de la propia universidad, en la que se señaló que el maestro, que el profesor, el C. Óscar Rebolledo Herrera, goza de una licencia sin goce de sueldo desde el 6 de octubre de 2016 y concluirá el próximo 5 de octubre de 2017. El particular se inconforma porque considera que se le está restringiendo la información requerida. Analizamos el asunto. Durante la sustanciación del recurso, el sujeto obligado en su informe de pruebas y alegatos anexó la licencia otorgada precisamente a este profesor. Licencia que si bien no se proporcionó al particular, sino fue como una prueba, ello en nada afecta la actuación del sujeto obligado, porque la respuesta otorgada por la Dirección de Recursos Humanos es clara. Tiene una licencia sin goce de sueldo desde el 5 de octubre
¿qué fecha es? Desde el 6 de octubre de 2016 y concluirá el 5 de octubre, es decir, de un año. Evidentemente que si cuenta con una licencia sin goce de sueldo, pues es claro que no existen recibos de pago, que es el interés del particular. Por lo tanto, se confirma la actuación de ese sujeto obligado. Por último, el proyecto del recurso 1108-2017 fue interpuesto por quien dijo llamarse José Manuel Arias Rodríguez en contra del municipio de Cárdenas, Tabasco. Esta persona requirió el listado de gastos generados en la realización de la feria municipal correspondiente al año 2017. Un listado. El sujeto obligado, en atención al requerimiento de información, elaboró un listado en la que se aprecia una serie de gastos efectuados con motivo de la Feria Municipal de Cárdenas del año 2017, entre los que se encuentran luces, sonido, agua potable, gasolina, etcétera, etcétera. El particular se inconforma porque considera que está incompleta la información, ya que en la feria se contó con artistas de talla internacional. El sujeto obligado no rindió ningún informe de pruebas y alegatos y con base en ello, esta ponencia a mi cargo procedió a analizar el asunto. Bajo el principio de exhaustividad, se analizó y revisó el portal de transparencia del sujeto obligado y se encontraron dos boletines de prensa, precisamente de la feria municipal. Y en estos boletines se advirtió que en una noche se presentó Julián Álvarez, el artista conocido como Julián Álvarez, ¿no? No es que le llame yo Julián, así se llama. Y la segunda presentación fue de Margarita, la diosa de la cumbia. Son boletines, es información que se encuentra en el portal de gobierno del propio ayuntamiento y se atrae como un hecho notorio para resolver en este asunto. Por lo tanto, es evidente que le asiste la razón al particular cuando señala que dentro de la Feria Municipal 2017 hubieron gastos que no fueron dados a conocer, tal como lo pidió el particular, y por esa razón se modifica la respuesta otorgada por el sujeto obligado para que se pronuncie sobre estos temas, sobre estos dos gastos. Puede darse el caso, puede ser factible que haya habido una donación, que hubo alguien que dijo, bueno, yo doy al artista, bueno, pero que así no nos indique, porque por lo pronto en el boletín aparece que estos artistas se presentaron y tiene que pronunciarse el sujeto obligado en ese tenor. Y con ello, presidente, concluye mi presentación. Muchas gracias. Bueno, una vez que hemos escuchado las explicaciones concernientes a los proyectos de resolución de la ponencia 1, antes de someterlo a votación, yo solicito al secretario ejecutivo que, de conformidad con el artículo 47, fracción 12ª de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos y el 9º del reglamento de este instituto, me excuso de conocer del recurso de revisión DAI 1090-2017 en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Una vez hecho esto, le solicito que someta en votación nominal de este Consejo las propuestas de los proyectos de resolución que han sido presentados. Con mucho gusto, comisionado presidente. En votación nominal someteremos en dos bloques, dado la excusa que opera en cuanto a lo referido por el comisionado presidente en el recurso de revisión DAI 1090-2017. En un primer bloque serán sometidos el resto de los proyectos que fueron debidamente comentados en el Pleno. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. ¿A favor? Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáiz de los A favor. En un segundo bloque procedo a recabar la votación nominal en cuanto a la excusa que opera por el presidente con respecto al recurso de revisión DAI diagonal 1090 diagonal 2017 ponencia 1. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación en el primer bloque fueron aprobados por unanimidad y en cuanto al recurso de revisión DAI diagonal 1090 diagonal 2017 ponencia 1 por mayoría de votos dada la excusa planteada. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el sexto, relativo a los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para conocer las propuestas respectivas. Gracias, presidente.
Honorables comisionados, público que nos acompañan y personal, buenas tardes. Me permito dar a conocer el sentido de 7 recursos de revisión de la siguiente manera. El recurso de revisión 1073 en contra del Ayuntamiento de Jonuta se revoca. El recurso de revisión 1076 en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana se revoca. El recurso de revisión 1079 en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo se confirma. El recurso de revisión 1112 en contra del Ayuntamiento de Tenosique se confirma. El recurso de revisión 1115 en contra del Ayuntamiento de Emiliano Zapata se declara fundado. El recurso de revisión 1124 en contra del ITAIP se confirma. Y por último, el recurso 1142 en contra de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas se revoca. Me permito dar a conocer el asunto del recurso 1076 en contra del IEPCT. El recurrente solicita la siguiente información. Documentación presentada por los partidos políticos ante el organismo local electoral relativo a la comprobación de los requisitos de elegibilidad de los candidatos a presidente municipal y regidores por el principio de mayoría relativa en el municipio de Centro Tabasco, que exige la Constitución local y demás disposiciones electorales durante el proceso ordinario 2015 y extraordinario 2016. Efectivamente, vemos que aquí el ente público acuerda la disponibilidad de la información, nada más que dice que toda vez que se tiene que reproducir los documentos y dada la cantidad considerable de copias, la entrega generaría un costo y por lo tanto tiene que pagarse los derechos de acuerdo a la ley de Hacienda. Efectivamente, en el agravio que presenta el recurrente dice, bueno, yo lo solicité vía electrónica y de manera arbitraria, sin que tengan ellos la facultad para establecer la cuota, toda vez que es una facultad de la legislatura local, señala el recurrente, evidentemente me están negando la información. Hicimos el estudio de fondo en el proceso de la sustanciación del recurso de revisión. El sujeto obligado, en este caso el IEPCT, mencionan que privilegiando el principio de máxima disponibilidad, ponen a disposición la versión pública en consulta directa en las instalaciones del IEPCT. Evidentemente, esto es erróneo. Primero, porque efectivamente de existir una versión pública, se tuvo que haber convocado al Comité de Transparencia para que analizara la información, porque tratándose de requisito, hay una parte que si bien es pública, hay datos personales que se contienen que debieron de haberse protegido. Y por otra parte, si les está haciendo el cobro de los derechos de reproducción, una vez que esta persona te pague, evidentemente tendrás que escanear la información y enviársela por la vía que consideres. Si él no te dio un correo electrónico, no precisó el medio, pues este pleno ha sostenido que, bueno, tanto el portal de transparencia como el medio electrónico son las vías idóneas, porque de hecho de requerirlo en las instalaciones, evidentemente rompes con el anonimato que está contemplado en la propia Constitución de este país. De tal manera que hay una mala actuación de parte de esta institución, rompe con ese principio y evidentemente al no darse la competencia que legal le compete, valga la redundancia, al Comité de Transparencia, porque aquí la naturaleza es importante, tanto en la Constitución como en la Ley de Partidos Políticos. De los requisitos que se piden, pues estamos evidentemente ante la credencial para votar con fotografía. Tenemos que ver también con la copia del acta de nacimiento, la solicitud del registro de datos del candidato, es decir, una serie de documentos que evidentemente están en la esfera de datos personales. Por lo tanto, este sujeto obligado no cumplió con el procedimiento y en consecuencia estamos revocando precisamente para que se le dé la intervención al Comité de Transparencia, se analice la documentación, se funde y motive la versión pública,
se haga, inclusive de esta versión pública, se pueda atestar los documentos que son confidenciales y se instruye otra vez a la unidad que se emite el acuerdo de disponibilidad que en derecho procede. El segundo recurso de revisión tiene que ver con el recurso de revisión 1079 en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Aquí solicitan el gasto ejercido, rehabilitación y readaptación del edificio del Museo Interactivo El Papagayo durante el año 2016 en el periodo que he comprendido hasta la fecha actual. Aquí hay una respuesta de incompetencia. Evidentemente, dentro de sus atribuciones y el reglamento interno de la SEDED, pues ellos no cuentan con ninguna atribución, facultad o función para poder conocer de la información. También vemos que en el caso del Museo Papagayo es un organismo descentralizado de la administración pública estatal con personalidad jurídica propia, autonomía técnica, pero además, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, también se señala que la administración pública, para estos efectos, serán coordinadas con las dependencias del Ejecutivo, que expresamente señala el gobernador, y tendrán los objetivos y facultades específicas que las disposiciones jurídicas aplicables, lo señala el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Es decir, se entiende que estos están agrupados por sectores. Y vemos que el Museo Interactivo, de acuerdo al decreto publicado el 16 de julio del 2008, está considerada como un ente descentralizado y que se estableció sectorialmente a la Secretaría de Educación. Como vemos, se constata que bajo ningún argumento la SEDED tiene competencia para conocer de la información, por lo tanto, se confirma la actuación de este ente público. Muy bien. Con esto doy por terminada mi intervención, presidente. Muchas gracias. Si no existe ninguna intervención, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno las propuestas de proyectos que han sido presentadas por la ponencia 2. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. ¿A favor? Comisionada Leida López Arrazate. ¿A favor? Comisionado Jesús Manuel Argáez de los A Santos. favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación fueron aprobados con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al punto séptimo del orden del día, que consiste en la propuesta de los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito poner a consideración de este pleno los siguientes proyectos. El recurso de revisión DAI 1086 en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública se propone modificar. El 1095 en contra del Ayuntamiento de Tenosique se propone revocar. El 1101 en contra del municipio de Nacajuca se propone sobreseer. El 1110 en contra del municipio de Cárdenas se propone confirmar. El 1113 en contra de Tenosique se propone confirmar. El 1116 en contra del municipio de Tenosique se propone revocar. Y el 1146 en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática se propone revocar. De estos asuntos me permito comentar los siguientes. El recurso DAI 1110 del 2017 en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas. Aquí le solicitan al Ayuntamiento ser informado de las cantidades que el municipio ha recaudado provenientes de la contribución especial para predios urbanos baldíos, que se encuentra prevista en el artículo 296 al 301 de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, lo anterior relativo al periodo de enero a junio de 2017. Como respuesta, podemos apreciar que el titular de la Unidad de Transparencia emitió un acuerdo de disponibilidad a través del área competente, que es la Dirección de Finanzas, y allí podemos ver que se informa que ese ayuntamiento no efectúa ningún cobro por el concepto de contribución especial para predios urbanos baldíos, que se encuentra prevista en el artículo 296.301 de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco. Sin embargo, en cumplimiento a los citados arrendamientos,
se recauda el pago normal por el concepto referido y el cual corresponde a la cantidad de 320 pesos, por lo que el municipio ha recaudado la cantidad de 7.505.031 pesos, moneda nacional, correspondientes al periodo de enero a junio del ejercicio fiscal 2017 por el concepto de predios urbanos baldíos y obviamente se adjunta el oficio de referencia. El solicitante, alega de que no se está satisfaciendo cabalmente la información y bueno, nosotros del análisis que hacemos de este expediente podemos verificar, podemos ver que se desprende que el derecho a la información pública abarca dos cosas: el acceso a documentos íntegros, creados, administrados o también en posesión de los sujetos obligados, y el acceso a datos plasmados en ellos, sin importar si fueron generados por ellos mismos o si fueron obtenidos en el ejercicio de sus funciones. Pues en ambos casos se trata de información con valor público. La Ley de Ordenamiento Sustentable del Estado de Tabasco, como se ha dicho, señala en un capítulo específico relativo a contribución especial para predios urbanos baldíos en los numerales del 291 al 301. De la literalidad de esta solicitud de información se tiene que el recurrente desea saber las cantidades que el municipio ha recaudado provenientes de la contribución especial para predios urbanos baldíos, tal y como lo dispone la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, que ya se ha comentado. En este sentido, se tiene que el área con atribuciones específicas dentro de la estructura orgánica del sujeto obligado y la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco es la Dirección de Finanzas Municipal. Ahora bien, en contrario a lo que afirma el recurrente, se tiene que el Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco, proporcionó a través de la Dirección de Finanzas la información que se generó respecto al requerimiento informativo del interés del particular y a través del acuerdo de disponibilidad y del oficio del enlace respectivo se le comunicó oralmente lo siguiente: que el ayuntamiento no tiene ningún tipo de contribución especial para predios urbanos baldíos. Para esos tipos de predios, y al igual que todos los demás, se les generó en su momento un pago normal por 320 pesos, que con motivo del pago del impuesto predial según el ejercicio fiscal del año 2017, la cantidad que se recaudó hasta el momento para ese ejercicio fiscal fue por la cantidad de 7.505.031 pesos en moneda nacional. Bajo esta tesitura, la inconformidad del recurrente obra tanto en el acuerdo de disponibilidad en el punto cuarto como en el oficio proporcionado por el enlace de transparencia de ese ayuntamiento, de tal manera que, como bien se señaló, no tiene ningún tipo de contribución especial para predios urbanos baldíos. La tramitación de este derecho u contribución en tratándose de predios baldíos, al igual que todos los demás predios, se realizó conforme a los derechos de pago normal por la cantidad citada y en razón al dato primordial peticionado por el recurrente, la cantidad recaudada proveniente de ese tipo de contribución fue de 7.505.031 pesos. Por lo tanto, y apegándonos también al principio de buena fe, vemos que la información fue entregada y aún que fue entregada, pues procedió la inconformidad por parte del solicitante. Por lo tanto, se propone a este honorable pleno confirmar la actuación del sujeto obligado. El recurso de revisión 1116 contra el Ayuntamiento de Tenosique, este es un asunto bastante simple, sin embargo, se ha insistido en la importancia que tiene leer la pregunta. Aquí lo que le están preguntando al ayuntamiento es dieta o sueldo que recibió el regidor Miguel Ángel Montero Gómez en los meses enero, febrero, marzo y abril de 2016. Es lo que dice. Hay un acuerdo de disponibilidad de información. El solicitante interpone el recurso ya que el ente en cuestión no cumplió con entregar la información en su correo. Dice que pudo en su momento o fraccionar la información o hacérsela llegar y alega que el acuerdo de 13 de junio de 2017 no le aparece. En el análisis que nosotros hacemos
de este asunto del municipio de Tenosique, podemos ver que la información requerida es pública y que puede ser consultada en el portal de transparencia de acuerdo con el propio artículo 76, fracción octava de la ley en la materia. Por otra parte, lo que podemos nosotros ver en este archivo al que se hace alusión es que el periodo de la información publicada en dicha liga corresponde al primer trimestre del año 2017 y en consecuencia, como acertadamente lo refiere el particular, la documentación entregada no corresponde con lo requerido porque el periodo entregado, primer trimestre, abarca los meses de enero, febrero y marzo del año 2017, no el peticionado por el demandante, que es el relativo a los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2016. Por lo tanto, la información entregada no es exacta ni suficiente para dar por satisfecho el requerimiento informativo del particular, por lo que se propone a este órgano garante revocar la actuación del sujeto obligado en una pregunta bastante simple. Bueno, por mi parte sería todo. Si existe algún comentario, de no ser así, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los proyectos de resolución que han sido presentados. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arroyo. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Pasamos al punto octavo del orden del día relativo a asuntos generales. Si alguien desea hacer uso de la voz en este punto, de no ser así, y una vez que han sido agotados todos los puntos del orden del día, pido a los presentes ponernos de pie. Siendo las 15:04 del día de hoy, 23 de agosto del año 2017, declaro clausurados los trabajos relativos a esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y se convoca para la próxima, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día lunes 28 de agosto del presente año a las 14 horas en este mismo recinto. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por su presencia. Que tengan una buena tarde. Buenas tardes.